Vamos a continuar meditando acerca de la estadía de Pablo en Éfeso. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, nosotros estuvimos leyendo en el capítulo 20, en el verso 31, que Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Vamos a repetir ese versículo del capítulo 20 de los Hechos. El verso 31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces la estadía de Pablo, seguro el más largo tiempo, estuvo en un mismo lugar, fue en Éfeso. Y como estuvimos diciendo, también estuvo mucho tiempo en Antioquía de Siria. Y encontramos nosotros que en una ocasión vinieron Pablo, Sila y Aquila. Pablo, Priscila y Aquila vinieron de Corinto, y Pablo le dejó a esta pareja en Éfeso. O sea que Priscila y Aquila fueron los más grandes ayudantes de Pablo en Éfeso. Vamos a volver a leer en el capítulo 16 de Romanos, versos 3 al 5. Romanos 16, versos 3 al 5. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Así encontramos Pablo entonces hablando aquí de Priscila y Aquila. También dice la iglesia que estaba en su casa. Entonces Pablo vino y le dejó a Aquila y Priscila en Éfeso en la última parte de su segundo viaje misionero. Dice que Éfeso fue un centro comercial en aquel tiempo, un centro comercial y bancario. Y estuvo el Pablo allí estos 3 años, y vamos a leer el verso 10 del capítulo 19 de los Hechos. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Toda Asia, dice, oyeron la palabra del Señor Jesús en aquel tiempo. Encontramos que los que practicaban magia traían su libro, quemaban su libro. Encontramos también que allí estaba el templo de la gran diosa Diana. Allí Pablo testificó, la gente se convirtieron y los plateros estaban perdiendo su trabajo. Entonces hubo un gran alboroto. Todo esto encontramos en este capítulo 19 del libro de los Hechos. Como dije, el apóstol Pablo tenía un gran amor de Dios en su corazón para con todos los santos. Algunos no le conocían, a otros le enviaban cartas, pero esta iglesia fue fundada por Pablo, la iglesia de Éfeso. Y encontramos el apóstol Pablo hablando también en esta carta acerca de los lugares celestiales, en su carta a los Efesios. Y como dije, tenemos mucha enseñanza en esta porción que vamos a leer en el capítulo 19. Y Pablo enseñó a los efesios acerca de su enseñanza, la doctrina que él había recibido del Señor. Y algunos le llaman a Éfeso, o sea que el significado de Éfeso dice plenamente propuesto. Y encontramos aquí enseñanza para que nosotros podamos crecer en Cristo. Podemos decir que hay provisión para que nosotros podamos llegar a ser la esposa de Cristo. Nosotros sabemos que no calificamos por conocer automáticamente la enseñanza, ya calificamos para ser la esposa de Cristo. Sino tenemos que recibir, tenemos que permitir que la palabra obre y que podamos ir creciendo. Y otro compañero que Pablo le nombra, vamos a leer en el capítulo 6 de Efesios, otro que colaboraron con Pablo en Éfeso. Capítulo 6 de Efesios, versos 21 y 22. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico,
hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Aquí encontramos a Tíquico, era otro colaborador de Pablo en Éfeso. En la carta de Pablo a los Colosenses también él nombra a Tíquico como un hermano amado, consiervo en el Señor. Vamos a leer en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, verso 12. Dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Vamos a leer ahora en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo, otro colaborador de Pablo en Éfeso. Segunda de Timoteo 1, 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces Pablo tenía muchos colaboradores. Los principales colaboradores en Éfeso podemos decir que fueron Priscila y Aquila. Después encontramos a Tíquico. Ahora encontramos aquí nombrado a Onesíforo. ¿Cuánto nos ayudó? Y en el capítulo 16 de Romano, corresponde al libro de los Efesios. Pertenece a la carta a los Efesios, capítulo 16 de Romanos, del verso 1 al 20. Y Pablo estuvo mucho tiempo allí. Encontramos muchos amigos de Pablo en Éfeso. Encontramos 27 personas nombradas en el capítulo 16 de Romanos. Y encontramos unas cuantas mujeres. Algunos dicen que allí había como 8 mujeres, pero yo conté un poco y parece que hay más. Y sabemos nosotros a veces seguramente que confundimos porque, por ejemplo, el ninfas. Ninfa es un nombre que le ponen a las hermanas, a mujeres. Sabemos que cualquiera puede poner el nombre como quiere, ¿verdad? Pero cuando está mencionado ninfas en la palabra se refiere a un hombre. Aunque, como dije, uno puede poner como quiera a una hermana, a una mujer, pero lo que encontramos en la palabra, ninfa fue un hombre. Entonces Pablo aquí menciona a 27 personas. Y en el capítulo 16 de Romanos, no vamos a leer, si usted quiere leer después en su casa, verso 1 al 20. Allí encontramos a colaboradores, compañeros, ayudantes del apóstol Pablo en Éfeso. También otro significado que se le pone a Éfeso es ciudad de la luna, que habla de los lugares celestiales. Y en Éfeso dice que la palabra de Dios creció también poderosamente. Allí Pablo oraba por los enfermos, oraban por pañuelo y las enfermedades salían. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, Él sigue sanando hasta hoy. Nosotros tenemos que seguir confiando. El Señor no ha cambiado. El Señor sigue sanando. En estos días hablé con un hermano, o otro hermano también, una hermana que nosotros oramos por ella, que estuvo en la casa de hermana Abisaga y en la hermana Gladys. Su marido mandó saludos y agradeció. El Señor le sanó totalmente. Era una hermana que estaba muy mal. Y ayer me encontré con su cuñado también. Estaba contando cómo el Señor le sanó totalmente. Y nosotros tenemos que seguir confiando. El Señor no ha cambiado. Él puede sanar cualquier clase de enfermedad. Me estaba diciendo que tenía cáncer en una parte, pasó a otra parte, llegó hasta el cerebro y todo. Dice, y un día los doctores le dieron 3 días y se despertó del 4º día, dice. Y se sanó totalmente. Y así cuando nosotros vemos que el Señor no ha cambiado, tenemos que seguir confiando. Y así pasó en Éfeso. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios, dice por mano de Pablo. Vamos a leer en el capítulo 19, ese versículo, el verso 11 de
Hechos 19. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, en este capítulo 19 vamos a ir mirando de a poco y vamos a encontrar mucha enseñanza. Como dije, la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, establecida por el apóstol Pablo. Y las 7 cartas que encontramos en Apocalipsis, encontramos 7 cartas, 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Y la lista está encabezada por la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, desde el verso 1. Y encontramos también que pasando los años, dice los santos de Éfeso, dice Pablo a ellos, quiero decir, el Señor Jesucristo le dice a ellos, has dejado tu primer amor, has dejado tu amor preeminente. La palabra primero significa, habla de rango, habla de preeminencia. El apóstol Juan dice, el Señor nos amó a nosotros primero, dice, y le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice el apóstol Juan. Y estos santos de Éfeso, pasando los años, ellos iban dejando al Señor en segundo lugar, no sabemos en cuál, pero dice, ha dejado tu primer amor. Y encontramos también así Pablo hablando a los Gálatas, ustedes corrían bien, dice Pablo a los Gálatas, ¿quién os estorbó? Hubo estorbo, obstáculo. Encontramos también a Demas. Demas era un colaborador de Pablo, y dice Pablo de Demas que dejó el amor, o sea que ha dejado su primer amor por el Señor y amó el mundo. Demas me ha desamparado amando este mundo, dice Pablo en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, el verso 10. Así que, como dije, aquí tenemos mucha enseñanza. Vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 19 de los Hechos. El versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Encontramos aquí, dice, hallando a ciertos discípulos. Había aquí, dice, como 12 hombres. Vamos a leer el verso 7, dice, eran por todos unos 12 hombres. No dice los nombres de estos hombres que estuvieron aquí. No fueron identificados. No sabemos nosotros, tal vez fueron introducidos a través de Apolo. Y dice, habían oído solamente el bautismo de Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista, que Apolo también había predicado todavía, hasta que le enseñaron más correctamente Priscila y Aquila. Pero estos hombres ya eran salvos. Estos hombres, podemos decir, anónimos. Ellos escucharon el mensaje a través del ministerio de Juan el Bautista, pero eran creyentes. Nosotros sabemos que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador y uno nace de nuevo, entonces uno ya no puede más arrebatarle la salvación. Nosotros que recibimos la vida eterna y nacemos de nuevo, nadie más puede arrebatarnos de la mano de nuestro Padre Celestial. Así dice la palabra de Dios. Y nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Entonces aquí encontramos, dice Pablo, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. El verso 2 dice, les dijo, recibisteis, de Hechos 19:2, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esta porción de la Escritura ha causado mucha discusión durante los años, porque esta traducción de la versión revisada está mal. Dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. La traducción correcta es, recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis. Y vamos a ir mirando algunos versículos más comparando. El apóstol Pablo
si es que esta traducción está bien, la pregunta de Pablo era inoportuno. Pero Pablo sabía que uno no recibe el Espíritu Santo en el momento que recibe a Jesús como Salvador. El apóstol Pablo recibió a Jesús, se convirtió cuando él iba camino a Damasco y 3 días después recibió el Espíritu Santo. Él perdió la vista en ese momento que Jesús se le apareció y fue salvo él, pero perdió la vista. Y 3 días después vino Ananías, oró por Pablo, recibió el Espíritu Santo y recibió la vista. O sea que él no recibió el Espíritu Santo al recibir a Jesús como su Salvador. Estas son 2 experiencias. No es que uno recibe en un solo paquete a Jesús y también el Espíritu Santo. Encontramos nosotros, vamos a leer en el capítulo 16 de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 16, el verso 13. Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad os guiará, también dice, a toda la verdad. Vamos a leer en el capítulo 14 también de Juan, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es muy importante recibir. Nosotros los creyentes todos tenemos que recibir el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo le hace la pregunta a estos hombres. Vamos a repetir nuestro capítulo 19 de los Hechos. ¿Recibiste el Espíritu Santo después que creísteis? Podemos decir. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Como dije, Saulo de Tarso se convirtió. Esto encontramos en el capítulo 9 de los Hechos. Y 3 días después vamos a leer algunos versículos del capítulo 9 de los Hechos. Vamos a leer del verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, aquí se convirtió Saulo de Tarso. Vamos a leer ahora verso 17 del mismo capítulo 9 de los Hechos. Verso 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Entonces, él ya era hermano, él era un cristiano, renacido. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, 3 días después él recibió la vista y recibió el Espíritu Santo. Entonces, como dije, algo importantísimo, recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué nosotros decimos? Vamos a suponer que un hermano acá no ha recibido el Espíritu Santo y recibe. ¿Cómo vamos a decir? Vamos a poner nuestro hermano que hoy vino por segunda vez, hermano Ever. Vamos a poner que él, yo no sé si él ya recibió o no, pero para un ejemplo nomás. Hermano Ever fue bautizado por el Espíritu Santo, vamos a decir, ¿verdad? No. Hermano Ever recibió el Espíritu Santo, hermano Ever fue ungido por el Espíritu Santo, fue llenado por el Espíritu Santo. Si decimos nosotros fue ungido por un hermano, ese hermano no es el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo fue una sola vez y fue en el día de Pentecostés. Por eso dice en el capítulo 4 de Efesios, un bautismo. Vamos a leer. Efesios 4 es
una frase, pero siempre es mejor aprender bien la palabra. Efesios 4, 4 y 5. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Esto está hablando del bautismo del Espíritu Santo que fue en el día de Pentecostés. Entonces lo correcto decimos nosotros, hermano fulano, fue llenado, recibió el Espíritu Santo, fue ungido. Entonces, como dije, esta experiencia es muy importante. Jesús le dijo a sus discípulos: quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén, no se vayan a ningún lado, hasta que sea investido de poder desde lo alto, dice, y después me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que Jesús le dice a sus discípulos: no vayan todavía a hacer nada ustedes, reciban primero el Espíritu Santo. El apóstol Pedro mismo, después de recibir el Espíritu Santo, Pedro le había negado a Jesús, pero después de recibir el Espíritu Santo, Pedro tenía valentía para hablar la palabra, y se convirtieron 3,000 personas en la predicación de Pedro. Por eso es importante, hermano, recibir el Espíritu Santo, y con la evidencia de hablar en otras lenguas, así como fue en el día de Pentecostés. Hablaron en otras lenguas aquellos que recibieron el Espíritu Santo. En otro idioma, podemos decir, hablaron. Entonces, hermano, recibir el Espíritu Santo, como dije, es algo importante, necesario. Vamos a leer en el capítulo 2 de los Hechos, desde el verso 37. Hechos capítulo 2, desde el verso 37. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Vamos a leer hasta el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, Pedro aquí, inspirado por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos es un libro de transición. Jesús vino a ofrecer un reino terrenal a Israel, y no salió el reino iba quedando a un lado y empezaba la edad de la iglesia. Y Pedro aquí dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Entonces el bautismo en agua es en el nombre de Jesús. Nosotros no es que negamos la Trinidad. Nosotros oramos al Padre, pero en el nombre de Jesús. No oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el milenio, los judíos van a predicar al resto de naciones y van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el milenio. En este tiempo nosotros oramos en el nombre de Jesús, bautizamos en el nombre de Jesús. Entonces vemos la importancia en esta porción, la importancia de recibir el Espíritu Santo. El apóstol Pedro también fue a predicar en la casa de Cornelio. Pedro predicó por primera vez en la casa de un gentil o a un gentil. En los capítulos 10 y 11 de los Hechos encontramos. Y los que estaban allí escuchando la palabra, por la predicación de Pedro, también recibieron el Espíritu Santo. Hablaban en otras lenguas. Entonces, nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo, y lo que hemos recibido, el Señor quiere que estemos llenos también. Sed lleno del Espíritu, dice Pablo en Efesios 5:18. Sed lleno continuamente. Para que nosotros podamos estar llenos continuamente con el Espíritu Santo, tenemos que leer la palabra. Tenemos que pasar tiempo en oración, la lectura de la palabra, para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Entonces,
Esto es la primera cosa que encontramos en esta parte del capítulo 19. Recibiste el Espíritu Santo después que creísteis. Lastimosamente muchos hermanos creen que al recibir a Jesús ya tienen el Espíritu Santo y son robados por esta mala traducción. Ellos dicen, yo ya tengo el Espíritu Santo, y le preguntamos, ¿usted habló en lengua? Y no dice. ¿Y cómo sabe que recibió el Espíritu Santo? Tiene que hablar en lengua, esa es la señal. Y seguramente no reciben el Espíritu Santo porque ellos creen que ya tienen. Por eso es importante recibir el Espíritu Santo. Y otra cosa que encontramos en este capítulo 19 es el bautismo en agua. Esta es otra enseñanza importante también. Estos 12 que estaban aquí, ellos dice fueron bautizados solamente en el bautismo de arrepentimiento. Ellos creyeron en aquel que vendría y fueron bautizados. Y ahora fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesús. Vamos a seguir la lectura. Verso 2 del capítulo 19, versículo 2 dice: les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, otra vez. Porque solamente ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Esto ya hemos leído la otra vez el jueves. Y entonces el bautismo en agua es para los salvados, no para ser salvos. El bautismo en agua es para los salvados. Estuvimos diciendo, estas 12 personas que estaban aquí en Éfeso, con quien Pablo se encontró ahora, ellos ya eran salvados. Porque nosotros encontramos en los evangelios, y muchos creyentes que no conocen la carta de Pablo, ellos agarran los versículos que se encuentran en Marcos, en Mateo. Por ejemplo, dice, el que creyere y fuere bautizado. Dice, entonces ellos parece que cuando uno no es bautizado, muchos hermanos creen que no es salvo. Pero el bautismo es un símbolo. El bautismo no es salvador. Es un símbolo de nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo, yo estoy muerto para el mundo y ahora voy a salir y ahora voy a vivir una nueva vida. Así dice Romanos 6. Eso es lo que significa el bautismo. De identificarnos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y entonces el bautismo en agua es en el nombre de Jesús. Y no hace falta hacer cursillo. Muchos hermanos dicen, usted tiene que hacer cursillo primero. Y bueno, seguro que no está mal también, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos muestra que Felipe le predicó al hombre que iba en su carro leyendo la Escritura. Y este hombre recibió a Jesús. Y dice este hombre, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vio donde había agua. Y le dice, si cree en el Señor Jesucristo, bien puede. Dice, y mandó parar el carro y se bajó y Felipe le bautizó. No tenía tiempo para hacer ningún cursillo, sino le dice, si usted recibió a Jesús, si usted es cristiano, ese es el requisito. Si uno recibió a Jesús, ya puede bautizarse. Entonces nosotros, nuestra guía es la palabra. No es nuestra idea ni la idea de otros, sino nuestra guía es la palabra. Entonces la palabra no dice que uno tiene que hacer esto, nada, sino si bien cree, entonces ya puede bautizarse. Y le podemos bautizar a la persona al que recibió a Jesús como su Salvador en el nombre de Jesús. Y cuando un judío dice, cuando es bautizado, ese judío realmente es un cristiano convertido. Porque ellos dicen que son, cuando un judío es bautizado se le llama el borrado. Ellos reciben mucha persecución porque cuando se bautizan. Entonces cuando un judío es bautizado es realmente un cristiano, por eso se bautiza.
porque va a sufrir reproche por causa de eso. Vamos a leer en el capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer los versos 4, 3, desde el verso 3. Romanos 6, desde el verso 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso encontramos entonces lo que significa el bautismo. Nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Esto es el significado entonces del bautismo. No es para ser salvo, es para los salvados. Entonces, el bautismo, como dije, encontramos aquí enseñada en este capítulo 19 de los Hechos. Como dije, tenemos mucha enseñanza aquí. Después encontramos la imposición de manos. Esto es importante también tocar un poco. Jesús ponía la mano, los apóstoles ponían las manos, y la imposición de manos es símbolo de habilidad, energía, poder. Pero vamos a dejar para la próxima. A lo mejor mañana seguimos con esta lección, meditando acerca de la imposición de manos. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.